Bienvenidos. Tomamos un tema en Primera de Corintios bastante trascendental y discutido a través de la historia, que mínimo desde la época de Cristo que se viene discutiendo el asunto de la resurrección de los muertos. Pablo realiza un análisis bastante extenso con respecto a la resurrección de los muertos. Nos da a entender, en resumen, en el capítulo 15, que ustedes pueden leerlo completo, que Cristo es el primero de muchos hermanos que ha resucitado, de que Él abrió la puerta a la vida con esto, y que desde Adán en adelante todos los muertos serán vivificados. También nos dice que cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, que es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es impresionante el análisis que hace Pablo, y es una doctrina transversal a todas las religiones. Todos están conscientes de que hay una resurrección, pero las diferencias teológicas respecto a este punto son evidentes, ya que la gran parte de la mayoría de las iglesias son aceptadoras de un infierno y un cielo, por lo tanto el fenómeno de la resurrección es diferente. Pero lo vamos a ver cómo es realmente. Es difícil de explicar, también ha sido difícil de entender, pero trataré de ser lo más claro posible. Habrían tres resurrecciones importantes dentro de la humanidad para dejarlo absolutamente claro. En este capítulo 15, Pablo se refiere a una de ellas, se refiere a la resurrección de gloria, donde nos dice el hombre es terrenal y así son, después de Adán fueron todos los terrenales, y Jesús, que es el segundo Adán, es celestial, también serán los celestiales, dando a demostrar de que si traemos una imagen de un hombre carnal gracias a Adán, en la resurrección de gloria traeremos un cuerpo semejante al de Cristo. Y eso, analizar eso, uno, maravilloso, y segundo, grandioso, ya que Cristo tenía la facultad de cambiar su fisonomía a voluntad, y lo vemos expresado en las veces que se apareció a los discípulos, incluso conversando con ellos, y ellos todavía no se daban cuenta de que era Jesucristo. Después Él tuvo que manifestarse abiertamente. Otro fenómeno es tener una constitución etérea, el hecho de traspasar muros, y el hecho de también poder hacerse carne a voluntad, porque comió con los discípulos y estuvo con ellos. Y de hecho le tocaron, no olvidemos que tocaron sus heridas. Entonces, lo que nos da a entender de que vamos a tener los escogidos, los que van a pasar a la primera resurrección, un cuerpo glorificado. Y creo que la parte medular del asunto es esta, dice Pablo. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor del cielo. ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Aquí hay una cosa importante en esto. En el reino de Dios no va a entrar carne ni sangre. Se refiere al gobierno de Dios, a ese que tiene Él preparado para los que le aman, para aquellos que van a ayudar a cogobernar con Él, como dice Apocalipsis 5:10, y nos hará reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Se refiere, cuando se habla del reino de Dios, se habla del gobierno de Dios. Y en el gobierno de Dios, ninguno ingresará con este cuerpo, con esta carne y con esta sangre. Pero no es algo general, porque la gente piensa, las religiones de hecho han hecho un festín con este texto bíblico, diciendo de que la salvación está especificada para un número muy reducido de personas y que obviamente no van a ser carnales. Pero el texto no dice eso. El texto habla del reino de Dios, está hablando de una de las resurrecciones. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morirnos en una forma lógica, pero todos seremos transformados, escuchen bien, transformados. En la primera resurrección, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, se refiere ya a la venida de Cristo, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. A la primera resurrección que estamos hablando, resurrección de justos, glorificados y semejantes a Cristo, con poder de juicio, gobierno. Ahí es más profundo aún el asunto, pero es eso. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos
transformados. Y vuelvo a insistir que va por la línea del gobierno. Y es necesario que esto se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y que esto corruptible se haya vestido de incorrupción y que esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para aquellos que participen de la primera resurrección, estarán arengando este trozo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro o infierno? Porque sabemos que sepulcro e infierno es lo mismo. Tu victoria. Hemos vencido. Las religiones, vuelvo a insistir, son muy sectarias y solamente dan a entender de que su iglesia y sus acólitos incluso hacen excepciones dentro de ellos mismos en la iglesia. Aquel que no ha sido muy cooperador con los diezmos, por ejemplo, puede quedar afuera de esto. En cambio, acá tenemos una resurrección. Una, dije que hay tres. Bueno, ¿cuál es la otra? La segunda resurrección es un fenómeno obvio para aquellos que entiendan el reino de Dios. Si vamos a analizar objetivamente el asunto, nos damos cuenta de que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, pero no disfrazarnos de rey, porque si no hubiese nadie a quien gobernar, se nos disfrazaría de rey, porque no estamos reinando sobre nadie. Pero dice que las naciones, Apocalipsis, van a venir a adorar. Las naciones, también lo dice Malaquías, vendrán a adorar. También lo dice Zacarías y Isaías también. Las naciones vendrán a adorar a Jerusalén. Y las naciones son, por lógica, los reinos de esta tierra, y obviamente no son glorificados, ni son los justos, ni son pertenecientes a la primera resurrección. Lo que nos da por obvio que, como había dicho en un texto anterior, donde Jesucristo habla de la resurrección, que nos separa incluso la resurrección inicialmente en dos. Unos resucitarán para gloria y otros resucitarán para confusión, lo que sale en Juan. Y es evidente que es así, ya que también incluso hace mención en Apocalipsis cuando dice: todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron, o sea, los soldados que estuvieron junto a la cruz fustigando y martirizando a Cristo, verán la segunda venida. Ahora, es importante que entendamos que esa resurrección es un fenómeno muy particular, porque aquí caben ciertas preguntas. Dice Malaquías que realmente esta gente se quemará y será ceniza bajo las plantas de nuestros pies. También está la profecía que nos habla de que se les deshará la lengua en la boca y los ojos caerán de sus cuencas. Y eso demuestra que estando en pie se refiere al hecho de que están vivos. Dice de una expectación horrible. Apocalipsis nos agrega que en esa resurrección, que es lo más similar al infierno que va a poder existir en todo el plan salvación, la muerte huirá de las personas. O sea, sus dolores, su angustia, ver cómo se deshace su cuerpo, ver cómo se extingue todo lo que es humano y darse cuenta que realmente existía un Dios todopoderoso y un fuego consumidor, hará que deseen morir, pero como lo dice un texto, la muerte huirá de ellos. Pedirán a las peñas que caigan sobre ellos, que se abra la tierra y se los trague, pero la muerte va a huir de ellos. Ese es un momento en el cual los escogidos, la primera resurrección, junto con los escogidos que estén vivos, como dice Pablo, estarán ya en la nave nodriza principal, que es la Nueva Jerusalén, rodeando la tierra, viendo cómo se incendia, cómo se quema, con sus habitantes y con sus resucitados nuevos ahí. Eso dura un tiempo indeterminado, pero no son siglos, ni son años, ni son meses. Es muy poco tiempo lo que se demoran los elementos en quemarse. Y esos espíritus están vivos. Bueno, en ese momento, por un fenómeno no muy bien especificado en la Biblia, pero sí obvio, digo sí obvio, porque si bien es cierto, la Escritura dice que los enemigos serán ceniza bajo las plantas de los pies, obviamente comienza un fenómeno similar, una vez que se extingue el fuego, similar al ocurrido en el Valle de los Huesos Secos, donde, vuelvo a insistir, Israel también tiene parte en esa segunda resurrección física, carnal, de carne y sangre, de trabajo, de pacto nuevo, de un compromiso nuevo, porque
Vuelvo a insistir, para que entendamos, muchos todavía no entienden de que en la segunda venida de Cristo, en el establecimiento de ese reino, se realizará un pacto con las naciones, que será escribir las leyes en su mente y en sus corazones, para que exista un cumplimiento automático. Se refiere que es un fenómeno de conciencia. Hoy en día la gente pone cara indiferente frente a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. Pone cara indiferente, no le interesa realmente si existen o no existen, si están vigentes o no están vigentes. Pero en esa época, sabiendo todos que vino Cristo, sabiendo todos que presenciaron ese aniquilamiento de la humanidad, obviamente van a estar todos derechitos. Y se les va a decir, estas son las leyes, que son las mismas de Moisés por si acaso, estas son las leyes, estos son los requisitos, y se cumple ahora definitivamente lo que está escrito cuando dice, el que pecare, de cierto, morirá. Y para eso se requiere jueces, para eso se requiere reyes, y para eso se requiere sacerdotes, que cogobiernen con Cristo para administrar una tremenda humanidad. Piensen que si hoy día consideramos que somos muchos, cuando resuciten todos desde Adán hasta ahora, sí que vamos a ser muchos. Por lo tanto, para administrar ese volumen, vamos a tener al servicio todos los ángeles, por supuesto. Me refiero a los ángeles de allá arriba, a los que están de parte de nuestro Señor Jesucristo, y a los cogobernantes escogidos de parte de Dios. Y esa resurrección, como dije, va a ser de carne, carnal, de gentiles comunes, naciones, pueblos, reinos, incluido Israel en su totalidad, con sus 12 tribus y sus 12 tronos, que se los prometió Jesucristo a sus discípulos. Y ahí está considerado el fenómeno. Vuelvo a insistir, porque si no, no se darían viñas para plantar y no se darían terrenos. Y tampoco se habría distribuido, en la época del heredero de Moisés, que fue Josué, con donde se distribuyó la tierra por secciones. Y esa distribución se va a mantener ahora en la época final. No olvidemos que la capital del reino será en Jerusalén, donde Jesucristo pondrá su pie en el monte de los olivos, el cual se parte, y la ciudad desciende, ¿no es cierto?, y se establece como la capital del mundo y del universo. Bueno, la tercera resurrección, como ya lo dije, la gente va a estar a prueba. Ahí tenemos dictadores, grandes personajes malignos de la historia, de diversos, desde Nerón hasta Hitler, que van a tener que ser personas comunes y corrientes, y les va a costar mucho, y van a tener que cumplir con la ley de Moisés, los 10 mandamientos y otros artículos más, bajo vigilancia de ángeles y bajo la supervisión de los reyes establecidos para su efecto. Y el que cayere en pecado morirá. Entonces van a ir juntando una cantidad de muertos. Y en la simbología bíblica, las naciones, tribus, pueblos y lenguas están graficadas en el mar, como lo dice Apocalipsis, donde dice que va a aparecer una bestia que aparece del mar, y puede ser la interpretación que le da el ángel, le dice que el mar son muchedumbres, pueblos, tribus y lenguas. Por lo tanto, cuando en Apocalipsis dice que el mar entregará a sus muertos, se refiere a que las naciones que fueron acumulando muertos a través del milenio van a entregar sus muertos para el gran juicio del trono blanco. Como ya dije, la humanidad sería puesta en reeducación y serán regidos con vara de hierro, cumpliéndose la paga del pecado o infracción de la ley es muerte. Y se juntará una gran cantidad de infractores para el gran juicio del trono blanco. Y en ese momento, finalizando la historia, en esa resurrección, digamos, que es para definitiva condenación, serán arrojados juntamente con los ángeles que no cambiaron su disposición, con todos aquellos que se rebelaron definitivamente contra Dios. Serán arrojados al lago de fuego y azufre, que es la definitiva muerte segunda en una forma efectiva, por decirlo. Como por ejemplo las personas, dentro de las personas que han muerto varias veces, estaría el caso mismo conocido y famoso de la resurrección de Lázaro, de las personas que resucitaron en la época de la muerte de Jesús, cuando dice que algunos sepulcros fueron abiertos y se levantaron personas a dar testimonio de esto. Desde Adán hasta la segunda venida de Cristo, como un bloque monolítico. Y dentro de ese bloque las personas podrían haber resucitado muchas veces dentro de ese bloque, como el caso de, como puse recién, de Lázaro, que resucitó y después lo asesinaron. Y va a volver a resucitar.
Para él serían 2 resurrecciones. No es el punto. Estamos hablando de una planificación. Y como planificación son 3 resurrecciones. Como resumen, la primera, ¿no es cierto?, de los justos, que son tomados antes, en los momentos, pero muy previos a que empiecen a explotar las bombas nucleares, a que empiece la devastación de este planeta. Son tomados en el aire, como dice, porque es un rescate aéreo. Son tomados hacia la gran nave nodriza llamada la Nueva Jerusalén. Un cubo flotando en el espacio de grandes dimensiones. Pienso en un cubo que tiene más de 1000 kilómetros en una de sus líneas solamente. Como dice en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Bien, esa es la primera resurrección. La segunda, ¿no es cierto?, es de los gentiles y comunes, desde la gente más antigua, incluso los romanos que estuvieron cerca de la cruz, parte del pueblo de Israel, a resucitar en el momento ya que se haya empezado a apagar todo este asunto de la quema del mundo. Y las naciones vuelven a tener su cuerpo y se vuelven a poner en presencia de Dios cuando desciende en Jerusalén, donde se les lee la cartilla, como dicen, y se les dice que es un nuevo pacto, donde ellos tienen que descender a adorar a Jerusalén cada cierto determinado tiempo, en especial para la fiesta de tabernáculos. Tienen que guardar las leyes de Dios, incluyendo el día de reposo y incluyendo el resto de las leyes, y serán escritas en sus mentes y en su corazón. Se refiere que van a tener clarito que tienen que hacerlo, y el que no va a morir y va a pasar a engrosar la lista, la tercera resurrección, que ocurrirá al final del milenio, cuando incluso muchos se entusiasmen y quieran participar de la gran batalla que va a organizar Lucifer después del milenio. Por lo tanto, va a haber una gran cantidad de personas en el juicio del trono blanco. Bien, eso es en resumen, y espero que Dios les bendiga, que les quede más claro el asunto. Traté de explicarlo con manzanitas y peritas, y nos encontramos en el próximo capítulo con el libro de Segunda de Corintios. Que Dios les bendiga y nos vemos.